Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darle la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en la presente actividad académica. Semana a semana nos demuestran el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy, aperturando un nuevo mes, nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad: blockchain, contratos inteligentes y su impacto en la justicia. La finalidad de esta importante conferencia es analizar el impacto del blockchain y los contratos inteligentes en la transformación del sistema jurídico y en la administración de justicia. Se abordará cómo la tecnología de registro distribuido redefine los conceptos de confianza, prueba, ejecución contractual y transparencia, planteando nuevos desafíos para el derecho y las instituciones judiciales. Asimismo, se reflexionará sobre las oportunidades que ofrece esta innovación tecnológica para fortalecer la seguridad jurídica, optimizar los procesos legales y promover un ecosistema digital más eficiente, confiable y accesible. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Blanca Carrasco Delgado, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, doctora. A continuación, voy a dar lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestra expositora invitada. La doctora Carrasco es abogada con amplia trayectoria en el sector financiero y académico, magíster en Administración de Negocios y doctoranda en Derecho, con especializaciones en compliance, finanzas y neuromarketing. Ha liderado áreas legales en entidades bancarias y de factoring, con experiencia en gestión contractual, recuperación de cartera y asesoría en títulos, valores, contratos mercantiles y garantías. Docente universitaria y gestora académica con más de 5 años de experiencia. Actualmente se desempeña como coordinadora de unidad de la Facultad de Derecho en la Escuela de Posgrado Newman, enfocando su investigación en derecho empresarial y tecnologías aplicadas al derecho como la inteligencia artificial y el blockchain. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer como mínimo el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, les reiteramos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que durará aproximadamente 70 minutos, se abrirá un espacio para las preguntas que ustedes puedan realizarnos a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra expositora invitada. Doctora Carrasco, bienvenida a los lunes de Derecho. 597 personas la oyen atentamente. Le cedo en este momento el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenos días y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos. Antes de iniciar, voy a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, sí se puede observar, ¿cierto? Sí, doctora, se visualiza perfectamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días con todos. Quiero empezar esta mañana y este mes agradeciendo sinceramente la invitación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por esta valiosa invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con cada uno de ustedes en este espacio académico un tema que no solamente está transformando la economía, sino también está transformando los cimientos del derecho y la justicia, ¿no? Y la justicia contemporánea podríamos decir, porque justicia hablamos desde siempre, pero ha pasado de generación en generación y a veces encontramos personas que tienen un significado, un contexto distinto, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo no se hablaba o no escuchábamos de justicia digital y ahora sí. ¿No? Entonces, vamos a hablar el día de hoy del blockchain, de los contratos inteligentes y su impacto en los sistemas de justicia. Antes de entrar en esta materia, me gustaría iniciar con una frase que me parece muy elocuente, que la pueden observar en la pantalla. Traducido al español, esta frase indica que el mundo se encuentra
cambiando rápidamente. El blockchain es como la electricidad. Algunos siguen fabricando velas y se resisten al cambio. Solo quienes lo acepten prevalecerán. Y esta frase resume de manera brillante lo que está ocurriendo hoy con el derecho. Durante varios ciclos, nuestro sistema jurídico ha funcionado con las mismas estructuras, ¿no? Con el papel, con las firmas, con el sello, con la presencia física, con intermediarios, entre otros. Y sin embargo, estamos ante una transformación equivalente a la llegada de la electricidad, una tecnología que no solamente ilumina nuevos cambios, sino también que redefine por completo la forma como es que se encuentran funcionando nuestras instituciones, ¿no? Por eso, el día de hoy los invito a reflexionar con una actitud abierta, ¿no? Como juristas del siglo XXI. No se trata de dejar atrás todo lo que somos o todo lo que hemos ido abordando con el paso de los años, sino de aprender a traducir los principios del derecho, la justicia, la seguridad, la confianza y el lenguaje digital. Entonces, le propongo que abordemos el día de hoy como una conversación académica. Imaginémonos que estamos en un aula donde cada uno puede ir reflexionando cómo es que estas tecnologías ya están tocando de una u otra forma, ¿no? Estas tecnologías no son el mañana, son el hoy. ¿Y cómo es que nosotros la podemos relacionar con nuestras áreas del trabajo, nuestros tribunales, nuestras notarías e incluso las relaciones contractuales cotidianas? ¿No? En alguna oportunidad me ha tocado conversar con un abogado y que se ha quedado, por decirlo en relación a esta frase, haciendo velas, ¿no? Y que no hemos podido seguir una conversación porque a veces tenemos que estar abiertos a lo que sucede en el mundo actual. Entonces, permítanme iniciar con una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros más valoramos en el derecho? Algunos podrían decir que la justicia, ¿no? Otras personas podrían decir que la seguridad jurídica y otros podrían decirme que la confianza. Y justamente la confianza va a ser ese hilo que nos va a conducir a todo lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. El blockchain en esencia es como una arquitectura de confianza digital, su nombre técnico, también conocido como concepto cadena de bloques, puede sonar quizás complejo, ¿no? Pero su lógica es simple, porque no se deposita la información en un solo servidor o en una sola autoridad, como sucede tradicionalmente, sino lo que va a hacer es distribuir entre miles de participantes de una red que van a validar toda esta información de manera colectiva. Cada bloque, cadena de bloques, acordémonos, cada bloque de información contiene un registro que se puede verificar, un sello que es criptográficamente, ¿no? Y que no se puede cambiar. Y si se cambia, pues todos nos vamos a enterar. Y este sello va a estar unido al bloque anterior mediante una huella digital, matemática, que aquí lo conocemos como hash, ¿no? Y eso hace que nadie pueda alterar un dato sin que toda la red lo detecte. En otras palabras, podríamos decir que el blockchain convierte la transparencia y la inmutabilidad en principios tecnológicos del mismo modo que el derecho lo concibe, ¿no? Como principios jurídicos. Ahora bien, entonces, ¿por qué debería a nosotros importarnos esto a quienes nos encontramos en el mundo jurídico, ¿no? ¿Por qué nuestros sistemas judiciales, nuestros sistemas arbitrales o nuestros sistemas notariales o registrales viven precisamente de la confianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estos casos o en estos campos nosotros hablamos de qué? De confianza en la autenticidad de los actos jurídicos, en confianza en la trazabilidad de los expedientes, en confianza en la transparencia de las decisiones.
Y eso es exactamente lo que el blockchain promete y propone, que exista trazabilidad, que exista transparencia y que exista inmutabilidad. Entonces, durante todos estos últimos años, especialmente desde la pandemia, todos hemos sido testigos de una acelerada digitalización del derecho, de la justicia. Pasamos de las audiencias presenciales a audiencias virtuales, de expedientes en papel a expedientes electrónicos, aunque ya unos años atrás de la pandemia ya se hablaba de expedientes electrónicos, pero no de la misma magnitud, ¿no? De las firmas manuscritas a firmas digitales con valor legal. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque quizás me digan, pero ya existía una ley, ya se utilizaba, sí, pero no con la frecuencia que actualmente se utiliza. En ese sentido, el blockchain no reemplaza todos estos avances que han ido caminando, sino que los va a complementar. Y podríamos decir de que se trata del siguiente paso en la evolución de la justicia digital como una capa de verificación adicional, casi imposible de corromper, ¿no? Mediante sellos de tiempo, mediante cadenas de custodia electrónicas, mediante registros inmutables de cada actuación. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos un expediente judicial donde cada resolución, desde la primera hasta la última, queda registrada con un sello de tiempo en una red de blockchain. Si alguien intentara modificar una página o introducir una versión distinta a esta resolución, el sistema lo detectaría inmediatamente, ¿no? ¿Se imaginan lo que significa esto para la transparencia judicial y la lucha contra la corrupción? Ahora bien, es importante tampoco no caer en todo el entusiasmo tecnológico sin prudencia, ¿no? El blockchain no es una panacea, no resuelve por sí solo los problemas estructurales de la justicia, como la carga procesal, los plazos o la falta de recursos, pero sí eleva el estándar de integridad y de confianza con el que operan nuestros sistemas jurídicos. Por eso, en la sesión del día de hoy, quiero que pensemos juntos cómo es que esta herramienta puede fortalecer la justicia, pero también qué nuevos dilemas éticos y jurídicos nos plantea, porque junto al potencial también aparecen riesgos, ¿no? Porque existen automatizaciones sin control, errores en los datos, decisiones sin intervención humana. Más adelante hablaremos de los contratos inteligentes o también conocidos como los smart contracts, que son una aplicación directa del blockchain en el campo jurídico. Pero ya les adelanto una idea clave, ¿no? Estos contratos no se escriben con palabras, sino también con un código informático y se ejecutan solos, sin necesidad de un juez ni de un notario. En otras palabras, el contrato lo que hace es cobrar vida. ¿Cómo cobra vida o dónde cobra vida? Cobra vida dentro de una red y actúa por sí mismo cuando se cumplen ciertas condiciones establecidas. Todo esto que les vengo conversando tiene un enorme potencial. Por ejemplo, en contratación pública, en seguros, en servicios digitales, en arbitraje internacional, pero también nos obliga a que nosotros tengamos que replantearnos ciertas categorías tradicionales, como por ejemplo la responsabilidad civil, la prueba electrónica o la validez del consentimiento. Y aquí es el desafío que nosotros tenemos. ¿Cómo gobernamos jurídicamente lo que ya no depende de las personas, sino de algoritmos? Y esta pregunta atraviesa todo lo que vamos a conversar el día de hoy y probablemente marcará las próximas décadas del derecho. Así que, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que se queden con tres ideas, ¿no? Tres ideas iniciales. El blockchain es una arquitectura de confianza, no una moda tecnológica. El blockchain complementa la justicia digital existente, añadiendo verificación y trazabilidad. Introduce también un nuevo paradigma jurídico,
donde la ejecución automática y la responsabilidad tecnológica van a ser revisadas con la misma seriedad que revisamos en un contrato, en una sentencia, en un código. Con estas tres bases conceptuales vamos a adentrarnos un poco más, donde explicaremos cómo funciona técnicamente esta tecnología, qué relación guarda con los contratos inteligentes y por qué su marco jurídico en el Perú ya nos ofrece un punto de partida sólida para poder integrarlo en el derecho. Entonces, en primer lugar, revisaremos cuáles son los fundamentos técnicos jurídicos, ¿no? Ya que hemos comprendido que el blockchain es una arquitectura de confianza, demos un paso más y analicemos cómo funciona técnicamente y qué implicancias jurídicas tiene su funcionamiento. ¿Qué es el blockchain? Para comenzar, pensemos que el blockchain es como un libro contable compartido, ¿no? Eh, para algunos que ya hemos vivido un poco más, ¿no? Conocemos que hace un tiempo los libros contables, el contador llevaba un libro físico, ¿no? Un libro bastante grande. Entonces, imaginémonos eso, ¿no? Pensemos que el blockchain es un gran libro contable, pero que es compartido, lo que en inglés se llama distribute ledger, ¿no? Y han visto estos antiguos libros también de actas que existían en los juzgados, donde se registraba cada actuación o resolución, uno detrás de otro, ¿no? Y no se podía arrancar una hoja sin que quedara una evidencia. Ojo, ¿no? Es decir, se colocaba resolución número uno, auto admisorio, por ejemplo, ¿no? Y así se colocaban todas las resoluciones. Bueno, entonces esa es la lógica original del blockchain, pero llevada al mundo digital y criptográficamente asegurada. Cada página nueva, que aquí se llama bloque, no sería una página, por eso es una cadena de bloques, contiene un resumen matemático de la página anterior, al que se le conoce como un hash, que es un número. Algo así como el DNI, que no se parece a ningún otro número, otro hash, ¿no? Si alguien intenta modificar una palabra, una coma o intenta modificar una cifra de una página antigua, automáticamente el sistema lo que va a hacer es detectarlo porque todos los cálculos posteriores dejarán de coincidir. Es como si el libro ya tuviera incorporado una alarma, ¿no? Que grita, alguien quiere alterar mi historia. Oye, te estoy avisando, alguien quiere modificarlo, alguien está haciendo algo, ¿no? Y lo más interesante es que no hay un único dueño del libro. Todos los participantes, todas las personas que están asociados a ese asunto, ¿no? Tienen una copia y lo van validando al mismo tiempo. Ese proceso de verificación conjunta es lo que nosotros llamamos consenso y justamente allí radica la seguridad estructural del blockchain. ¿Por qué? Porque no va a existir una autoridad central que diga, esto es válido, porque es la propia red que certifica de manera colectiva que sí lo es. Muy bien, ahora que ya vimos qué es el blockchain, que es una cadena de bloques, que es transparente, que va a tener un tipo de sistema de alarma que te va a avisar cuando uno de los participantes intente cambiar algo, por eso hablamos que es difícil hacerlo, salvo que todos nos encontremos enterados. Conversemos y preguntémonos qué son los contratos inteligentes o también conocidos como los smart contracts, ¿no? Este es el corazón jurídico de esta tecnología, los contratos inteligentes, que a diferencia de un contrato tradicional, que está redactado en un lenguaje natural, interpretado por abogados o por jueces y ejecutado por las partes, un smart contract es un programa informático que autoejecuta las cláusulas cuando se cumplen determinadas condiciones previamente programadas, ¿no? Podemos pensar así. Mientras que el derecho clásico decimos, si ocurre A, entonces B está obligado a pagar. En un contrato inteligente, el código literalmente será
Si detecta A, ejecuta B. Entonces, vamos a poner un ejemplo para poder visualizarlo. Supongamos que una empresa de seguros ofrece un servicio para viajeros, ¿no? Si el vuelo se cancela, el sistema verifica la información en línea y automáticamente libera un pago de una indemnización, sin que el pasajero tenga que llenar formularios, tenga que presentar un reclamo o esperar semanas de trámite. Todo este proceso va a ocurrir de forma inmediata y sin intermediarios. Ahora bien, para que un contrato inteligente funcione, necesita que esos hechos del mundo real, como la cancelación de un vuelo, le lleguen a través de fuentes de datos confiables llamados en lenguaje técnico, nosotros lo conocemos como oráculos. Ojo, ¿no? Entonces son los oráculos que lo van a llegar. Hay un artículo que he escrito y que lo aborda con bastante claridad, aunque vamos a evitar hablar de este término oráculo para no distraernos en el enfoque jurídico. Lo importante es entender que estos mecanismos de provisión de datos externos vuelven a introducir un punto de confianza humana en un sistema diseñado precisamente para eliminar. Y aquí es importante hacer dos precisiones jurídicamente fundamentales. La primera precisión es la naturaleza jurídica de un contrato inteligente. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque suele haber una confusión, ¿no? Muchas veces se cree que un contrato inteligente sustituye un contrato civil o que genera una categoría jurídica nueva, ¿no? Es decir, que existe un contrato tradicional y un contrato inteligente, por decirlo de esa manera, ¿no? Así como dividimos los contratos en otras categorías, se suele pensar que también se van a, a crear o a diferenciar de esta manera, ¿no? Entonces, un contrato inteligente no sustituye un contrato civil, ni tampoco crea una nueva categoría jurídica. Sigue siendo el mismo contrato del artículo 1351 del Código Civil peruano, con los mismos elementos, el consentimiento, el objeto y la causa. La única diferencia entre el contrato civil y el contrato inteligente es que su ejecución se automatiza. Por eso decimos que los SMART no es el contrato, sino su forma de ejecución. Entonces, no estamos hablando de un tipo de contrato nuevo, sino que estamos hablando de cómo se ejecuta. De hecho, ya si nosotros también continuamos revisando el Código Civil en el artículo 1374 y la ley de firmas y certificados digitales, ya permiten la formación de contratos por medios electrónicos, reconociendo la equivalencia jurídica entre un documento electrónico y uno de soporte físico, siempre y cuando se garantice la identidad y la integridad del contenido. Entonces, ya con esto, desde un punto de vista normativo, no hay impedimento para la existencia de contratos inteligentes en el Perú. Pero, y aquí viene el pero, lo que sí falta es un desarrollo reglamentario y jurisprudencial que determine cómo resolver los conflictos derivados de ellos, ¿no? ¿Cómo los vamos a resolver? ¿Cómo lo hago? Y hablando ya de la segunda precisión, tenemos el llamado talón de Aquiles del sistema. Y aquí quiero que prestemos especial atención porque ¿cuál es el talón de Aquiles? Son los datos externos, ¿no? El blockchain por diseño no tiene un contacto directo con la realidad. El blockchain no sabe si llueve, no sabe si un vuelo se canceló, no sabe si el dólar subió. Por eso es que necesita mecanismos de conexión
que le lleguen a informar lo que ocurre fuera. Oye, blockchain, por si acaso, el vuelo de la aerolínea XYZ no salió, ¿no? Entonces yo le informé. Entonces necesita esos mecanismos de conexión que lo informe lo que está ocurriendo. El problema es aquí, porque si el dato llega de manera equivocada o de manera incompleta o manipulado, el contrato se ejecuta igual y podría causar un daño. Por ejemplo, imaginémonos un contrato inteligente que gestiona pagos de transporte y recibe erróneamente la información de que un pedido fue entregado cuando en realidad se perdió. Lo que va a hacer el sistema es que va a transferir el dinero al proveedor automáticamente sin verificar si el hecho fue real. Y allí es donde se genera un daño sin culpa directa, pero con consecuencias jurídicas. Y entonces la pregunta que surge es, ¿quién responde ante ello? ¿No? ¿Responde el programador que diseñó el código? ¿Responde la empresa que proporcionó el dato externo? ¿O de repente las partes que aceptaron un sistema automatizado? Y esto es justamente el eje de hablar sobre la responsabilidad civil en los contratos inteligentes, más allá de cómo se implementa, ¿no? Y la idea es que la provisión de datos externos reintroduce riesgos y dependencias humanas en un entorno que pretendía eliminar intermediarios, ¿no? El derecho, por tanto, debe de intervenir no para frenar la tecnología, porque la tecnología ya está y la tecnología nos es útil a todos, ¿no? Sino para regular estos puntos nuevos de vulnerabilidad. Tenemos que pensar qué nos falta regular y cómo lo hacemos, ¿no? En el Perú, nuestro marco normativo ya brinda herramientas para abordar este fenómeno. El Código Civil regula la contratación electrónica, la ley de firmas y certificados digitales, como les comentaba, otorga ya validez probatoria a las comunicaciones electrónicas y la jurisprudencia nacional e internacional viene consolidando criterios sobre autenticidad digital y prueba tecnológica. Y esto significa que con una arquitectura contractual adecuada, los contratos inteligentes pueden convivir perfectamente con nuevas categorías clásicas, como por ejemplo la formación, porque tiene que existir un consentimiento, ¿no? Y la prueba, porque el registro digital es verificable. Y el cumplimiento, porque la ejecución automática y trazable debe ir de la mano con la responsabilidad, porque las partes pueden prever mecanismos de corrección y o de indemnización. Sin embargo, el reto no es tecnológico, ¿no? Porque para eso hay otros profesionales que se encargan de este reto tecnológico, de cómo lo plantean, cómo se realiza toda esa parte operativa. El verdadero desafío es de gobernanza jurídica. ¿Cómo garantizamos seguridad, equidad y reparación en un entorno donde las decisiones se ejecutan sin medición humana? ¿Cómo aseguramos que el derecho siga teniendo la última palabra cuando un código actúa más rápido que el juez? Y estas son preguntas abiertas, ¿no? Que nos obligan a nosotros a repensar cuáles son los límites que nosotros vamos a colocar a la autonomía privada y a la responsabilidad civil en la era digital. Como comentaba Jimmy, ¿no? Estoy cursando un doctorado en Derecho y justo mi tesis doctoral va por los límites de la autonomía privada. ¿Hasta dónde le permitimos a la tecnología ingresar? Y para cerrar esta parte sobre los smart contracts, quiero que nos quedemos con una imagen sencilla. Si el blockchain es un gran libro que te da confianza, que está distribuido, los contratos inteligentes van a ser reglas escritas que se encuentran en este libro que se van a cumplir de manera automática.
Y nuestra tarea como juristas no es temerles, sino entender cómo regularlos para que sigan sirviendo a la justicia y al bien común. Ahora vamos a la parte 2, las aplicaciones judiciales. Ahora que ya entendemos cómo funciona el blockchain y los contratos inteligentes, quiero que nos movamos de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo es que estas tecnologías ya están transformando la administración de justicia en el mundo y qué podemos aprender de estas experiencias, ¿no? ¿Qué puede prevalecer, qué puedo aplicar en mi propio contexto, ¿no? En este contexto peruano. Entonces, vamos a darle una mirada a la innovación tecnológica y por otro lado, es importante hacer una reflexión jurídica, porque como verán, no se trata solo de modernizar sistemas, sino también de repensar los valores jurídicos que queremos proteger en una justicia digital. Y aquí les he colocado algunas experiencias que encontramos en otros estados que ya han integrado el blockchain en su infraestructura judicial y administrativa. Una de ellas es Estonia. Estonia es sin duda el caso más emblemático. Este país, pequeño en tamaño, pero enorme en transformación digital, ha logrado consolidar todos sus servicios públicos en red. Y muchos de ellos, incluyendo los judiciales y notariales, se registran en el sistema de blockchain. ¿Qué logran con todo esto? Logran garantizar que nadie pueda reescribir el pasado. Si una sentencia, un registro de propiedad o una historia clínica fue emitida, su autenticidad queda grabada matemáticamente. No hay un espacio para que se pueda borrar, para que se pueda modificar o para que lo puedas falsificar información sin que quede un rastro, sin que quede una evidencia. Y esto hace que genere algo muy valioso, que es la confianza ciudadana en el Estado. Aquí en Estonia el blockchain cumple una función ética, no solo técnica, que es preservar la verdad institucional. Ahora pasemos a la Unión Europea. La Unión Europea, que ha sido pionera en impulsar proyectos pilotos, ¿no? Que busca crear una infraestructura pública europea basada en blockchain, donde los ciudadanos pueden tener identidad digital soberana, validar títulos universitarios o acceder también a documentos públicos inmutables. La lógica detrás de esto es reducir el fraude documental, acelerar esa interoperabilidad entre países y facilitar la prueba digital transfronteriza. Imaginémonos un escenario peruano donde un ciudadano pueda presentar digitalmente su título o su sentencia en cualquier jurisdicción sin apostillar, sin copias certificadas, porque la verificación de autenticidad será instantánea. Y ahora miremos hacia Asia, valga la redundancia, donde Singapur se ha convertido en un verdadero laboratorio de innovación legal. Allí el Estado promueve lo que se llama los Smart Nation, una nación inteligente que lo que realiza es incorporar el blockchain en los sectores financieros, administrativos y judiciales. Por ejemplo, algunos pagos judiciales o multas administrativas ya se gestionan mediante contratos inteligentes que van a verificar automáticamente los plazos y las penalidades. Además, los tribunales han empezado a aceptar pruebas digitales registradas en blockchain como medios válidos de autenticidad. Lo interesante que sucede aquí en Singapur es que es, es como muestran su visión, ¿no? Singapur no teme la tecnología, la regula mientras la usa. Entonces, si nosotros queremos quedarnos con algunas ideas claves o lecciones, en base a estas experiencias es que el blockchain se usa para proteger registros, para agilizar trámites y para garantizar la integridad en la información judicial y pública. Veamos algunos casos de uso que son aplicados a la justicia.
¿no? ¿Cómo es que estas ideas pueden concretarse de manera directa en nuestros sistemas de justicia o arbitraje? En primer lugar, veamos la gestión probatoria. Imaginémonos un expediente judicial donde cada acta, cada informe pericial o cada resolución judicial se sella con una marca de tiempo blockchain, ¿no? Y esto significa que cualquier modificación posterior dejará una huella visible e inalterable. En un juicio penal, por ejemplo, serviría para verificar la cadena de custodia de las pruebas digitales o de repente en un arbitraje para garantizar la autenticidad de la evidencia presentada. Entonces, el blockchain se convierte así en un notario tecnológico que te va a certificar la integridad de la prueba. En segundo lugar, tenemos la ejecución automática. Pensemos en los contratos administrativos o de obras públicas. Muchas veces el Estado se enfrenta a incumplimientos o a retrasos y debe iniciar procesos largos para exigir penalidades. Con un contrato inteligente, los pagos condicionados o estas penalidades podrían ejecutarse de manera automática cuando se cumplan o no se cumplan determinadas condiciones que son verificadas automáticamente. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué permite? Lo que permite es que se reduzca esa discrecionalidad, ¿no? Los conflictos y los tiempos. Entonces sería una especie de arbitraje preventivo automatizado. Y por último, en tercer lugar, la integridad registral, ¿no? Los registros públicos podrían almacenar huellas criptográficas, los hash, ¿no? De sus asientos más relevantes. No se trata de subir datos personales. Ojo, también en el blockchain no funciona como que un número de hash le pertenece a Blanca Carrasco o a X personas, sino que es un número y que te identifica quién realizó la transacción, ¿no? Sino que lo que se trata, por eso es que se habla de que lo que se trata es de que tenga una huella digital de los documentos, de modo que si alguien intenta alterar un título, el sistema lo que hace es detectar de inmediato este cambio. Y esto sería una herramienta poderosa contra la falsificación de documentos y la corrupción registral. En el arbitraje digital hemos hablado de unas experiencias como en Singapur, Estonia, ¿no? Y Asia. Sin embargo, para no irnos muy lejos, ¿no? Vamos a hablar del arbitraje digital basado en blockchain. Y uno de los pioneros es nuestro país vecino, Argentina, donde ya tienen una plataforma, Cleros, ¿no? Que es una plataforma de resolución de disputas descentralizada construida de blockchain, ¿no? Donde el CEO es Federic As, esta persona creó esta plataforma de manera conjunta y actualmente es una especie de tribunal digital abierto donde los jurados son ciudadanos, son seleccionados de manera aleatoria entre usuarios acreditados y estos jurados van a revisar la evidencia, deliberan y emiten un veredicto colectivo, que es símil a un laudo arbitral. Lo interesante es que su decisión se incentiva económicamente porque los jurados que fallan, acorde al consenso, reciben una recompensa en tokens. Quienes votan de manera incoherente pierden parte de su depósito. ¿Y qué pasa después? Que el resultado del arbitraje desbloquea o redistribuye automáticamente los fondos según lo acordado en el contrato inteligente. Es decir, que la resolución y la ejecución ocurren al mismo tiempo sin la intervención humana posterior. Pueden ver este potencial que en realidad existen dos posiciones, ¿no? No hay retrasos, no hay apelaciones interminables, no hay que ir al banco, al juzgado, el cumplimiento se vuelve instantáneo y programado. Y es más, en el caso de que no se cumpla, lo que se queda en este fallo ya
Han habido casos reales que han llevado la decisión de cleros de esta plataforma ante lo que sería en Perú el Poder Judicial, ¿no? Y han ido a ejecutar su laudo. He venido a ejecutar mi fallo a través de esta plataforma Cleros. Y les digo, no nos vamos muy lejos porque Argentina está cerquísima, ¿no? ¿Cuántos años luz de diferencia en tecnología nos lleva, ¿no? Entonces, es aquí donde vemos que ya la tecnología y el derecho se encuentran de manera ya más desafiante y al mismo tiempo más creativa, ¿no? En estas plataformas de arbitraje descentralizado llamadas cleros, y también existe en Europa definitivamente, sino que hago alusión a ella porque está muy cerca y que te ayuda a administrar estas disputas de manera automática, ¿no? Por ejemplo, en plataformas de comercio electrónico o de servicios freelance, las partes acuerdan que si surge un conflicto, este se resolverá dentro del mismo entorno digital y se activa un modelo de decisión. Se revisan las evidencias y este resultado se ejecuta automáticamente en la propia red, ¿no? Otros ejemplos similares han incluido también seguros paramétricos, donde, por ejemplo, si una variable objetiva, como por poner de ejemplo la lluvia o la temperatura o el retraso de un vuelo, supera un umbral, pago se libera automáticamente. O también los pagos por hitos en contratos de obra o de servicios, donde cada avance certificado desencadena automáticamente un desembolso. Todos estos casos muestran que la automatización de la justicia o de los contratos no es un escenario futuro, es un escenario que ya está ocurriendo. Y nuestra tarea es entender cómo dotar de garantías jurídicas a estas nuevas formas de cumplimiento. Y ya que nos encontramos hablando de Argentina, ¿no? Hace un par de semanas, dos, tres, máximo un mes, no recuerdo exactamente el tiempo, pero salió una sentencia donde se había identificado que un juez había utilizado inteligencia artificial generativa para redactar una sentencia, ¿no? Por lo cual la declararon nula. ¿Cómo es que ellos van por ese camino a la vanguardia de lo que está sucediendo y qué nos falta a nosotros para también llegar a ese punto? Algunas lecciones desde fallos reales en datos externos que sería importante tener en cuenta, porque ahora no todo es éxito y no todo es eficiencia. También hay experiencias que nos sirven de advertencia, ¿no? Ya en el 2019 teníamos otra plataforma, Synthetix, que estaba dedicada a activos financieros basados en blockchain y sufrió un error gravísimo. ¿Qué pasó con esta plataforma? Un proveedor registró el precio de la moneda coreana 1000 veces por encima de su valor real. Entonces, este sistema de blockchain, al recibir este dato, ejecutó miles de operaciones y generó ganancias desproporcionadas a usuarios que detectaron ese error. Y el equipo tuvo que negociar con el atacante para revertir todo ese daño. ¿Qué aprendieron? En este caso, que era necesario diversificar las fuentes de datos, que era necesario establecer mecanismos de reputación y sanciones económicas para quienes provean información incorrecta. Un año después, ya en el año 2020, ya en el año 2020, cuando estábamos en la pandemia, algo parecido también sucedió en la plataforma Compound, que opera préstamos automáticos en blockchain y hubo una desviación mínima en los precios de referencia que provocó liquidaciones erróneas de posiciones financieras, generando también pérdidas millonarias y una gran pregunta jurídica. De ahora, ¿quién responde cuando el daño proviene de un dato equivocado y la ejecución fue automática? ¿No?
¿Quién responde? ¿Qué hacemos en este caso? Vamos y le decimos al programador, es tu responsabilidad, porque el programador no cometió una culpa directa. O de repente a los usuarios les decimos, es tu responsabilidad, ¿para qué usas esta tecnología? No, porque los usuarios también confiaron en el sistema y el daño, sin embargo, fue real. Y estos casos también enseñan algo fundamental. La potencia del blockchain en la justicia es indudable, pero su fiabilidad depende de cómo traemos la realidad al sistema. Y esta tarea, esta conexión entre el hecho real y el dato digital ya no es una técnica, ¿no? Es jurídica. Entonces, requerimos normas, requerimos estándares de verificación, se requiere reglas claras sobre quién asume el riesgo cuando la automatización falla, ¿no? Entonces, el blockchain, si bien puede hacer también más confiable la justicia, pero si la justicia logra hacer confiable el blockchain, la tecnología no va a reemplazar la función del derecho, sino que la tecnología lo complementa. Y para que funcione esto de manera correcta, necesita del derecho tanto como nosotros necesitamos de la tecnología, ¿no? Y por último, veamos algunos desafíos y algunas propuestas, ¿no? Un punto bastante interesante ya en estos últimos minutos, entendiendo que ya vimos qué es el blockchain, cómo funcionan los contratos inteligentes y cómo se están aplicando en la justicia. Ahora toca abordar qué desafíos y propuestas encontramos. Empecemos por lo evidente, ¿no? En el Perú no existe una ley específica sobre el blockchain aplicada a la justicia, al arbitraje o a los contratos inteligentes. Y eso no es necesariamente negativo. En realidad estamos en el mismo punto de la mayoría de países del mundo. La tecnología avanza más rápido que la legislación y los juristas estamos corriendo detrás, tratando de entender, de regular y de proteger, ¿no? Hoy operamos con normas generales como la ley sobre firmas y certificados digitales, el decreto legislativo 1071 sobre el arbitraje, el Código Civil, que reconoce la contratación por medios electrónicos, el Código Procesal Civil, que admite como prueba los medios digitales. Y estas normas nos permiten avanzar con proyectos pilotos o quizás con experiencias institucionales, pero generan tres grandes incertidumbres jurídicas. Una de ellas, como observamos en la PPT, es el valor probatorio de los anclajes o sellos de blockchain. Y aquí muchos nos podemos preguntar, ¿es suficiente un hash para probar la autenticidad de un documento? ¿Qué pasa si una parte lo cuestiona y el juez no comprende su funcionamiento técnico, ¿no? Y para eso todos debemos actualizarnos. A mí me sucedió, y para contarles rápidamente, cuando estábamos en pandemia y presenté una demanda este, con un título valor desmaterializado, es decir, una constancia de inscripción y titularidad. Y el juez me dijo, tienes que presentar en físico el documento original, ¿no? Y como sabemos, estos documentos son virtuales que los descargas de Cavalli, de su plataforma y los obtienes, ¿no? O sea, el original no iba a tener mucha diferencia con el que le estaba presentando, a diferencia de una letra de cambio física, ¿no? Entonces, es importante que todos conozcamos, es importante que todos tengamos criterios uniformes. Otro punto importante es la competencia y la jurisdicción. En un entorno descentralizado, donde los servidores están ya distribuidos globalmente, nos preguntamos qué juez es competente, ¿no? Si ocurre un daño o incumplimiento. Y el blockchain ya rompe la lógica territorial del derecho. Por eso es que es otro desafío. Vamos dos. Ya dijimos el valor probatorio y la competencia y la jurisdicción. Y por último, la responsabilidad por ejecución automática. Si el contrato inteligente se ejecuta solo y causa un daño,
¿quién responde? Responde el programador, responde el proveedor de datos, responde la plataforma o las partes. Son preguntas que hoy el derecho peruano no responde explícitamente y ese vacío no puede prolongarse por mucho tiempo, ¿no? Es necesario ponernos las pilas en ver qué vamos a hacer normativamente, ¿no? En esta parte de la responsabilidad civil ante los fallos tecnológicos es un tema bastante medular. ¿Qué ocurre cuando la ejecución automática de un contrato inteligente daña a una de las partes porque el dato externo era erróneo o fraudulento? Era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Ya el derecho tradicional distingue entre una responsabilidad contractual, cuando hay un vínculo entre las partes, y una responsabilidad extracontractual, cuando el daño proviene de un tercero. Pero, ¿qué sucede en estos entornos descentralizados, donde participan los programadores, los proveedores de datos, las redes, los usuarios? No siempre hay un vínculo jurídico claro. Y aquí demandamos si la red es global y nadie tiene un control directo. Por eso es que diversos autores, ¿no? Sugieren explorar un régimen de responsabilidad objetiva, es decir, sin necesidad de probar culpa, al menos en los casos de alto riesgo tecnológico o cuando sea difícil probar, ¿no? Como ocurre en la provisión de datos externos. La idea es simple. La idea de esta postura es que quien genera el riesgo debe responder. Y esto no significa castigar la innovación, porque en todo caso diría, ¿no? Entonces mejor no innovo nada, porque si no va a ser mi responsabilidad, qué miedo, mejor no digo nada, ¿no? Sino lo que se trata aquí es incentivar la prevención, que yo me ponga en todos los contextos. Es una labor del abogado actual, ¿no? Antes el abogado solamente se encargaba de resolver un conflicto que ya estaba dado, pero ahora el abogado también debe prevenir un riesgo, ¿no? Por lo cual, los actores tecnológicos deben verificar sus sistemas, deben de controlar la calidad de sus datos y los daños antes de que estos ocurran. Además, este régimen puede complementarse con seguros tecnológicos, con fondos de garantía y algo que se viene ensayando en algunos países de la Unión Europea como ello. Cláusulas contractuales que ya se usan. El derecho, como siempre, se adapta antes que la ley, ¿no? En la práctica, ya muchas empresas tecnológicas que operan con el blockchain o con la IA han incorporado cláusulas de limitación de responsabilidad y se repiten en tres fórmulas que están ahí en las PPTs. Una de ellas es la exclusión de daños indirectos o consecuenciales, lo que significa que el proveedor el proveedor responde solo por el daño directo y previsible, es decir, se le van a colocar ciertos topes indemnizatorios o caps de responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad máxima no excederá del valor del servicio contratado, ¿no? Entonces, a eso se refieren los topes indemnizatorios. Y por último, la exoneración por fuerza mayor o por culpa de terceros, es decir, si el error proviene ya de un evento imperativo o de una fuerza de datos externa, el proveedor queda eximido, es decir, si el error proviene de un evento imprevisible, ya no va a tener responsabilidad. Entonces hablamos de tres cláusulas contractuales que actualmente se vienen utilizando, ¿no? Exclusión de daños indirectos o consecuenciales, los topes indemnizatorios y la exoneración por fuerza mayor o por culpa de terceros. Esto para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, estas cláusulas no eliminan la responsabilidad, pero de alguna manera lo modulan y te ayuda a resolver si existiera un conflicto, ¿no? Es decir, que el daño se limite a lo patrimonial, que el daño se limite a lo directo, que el daño se limite a lo previsible, equilibrando esta protección del usuario con la sostenibilidad de la innovación. Aquí les coloco algunas propuestas aterrizadas o una hoja de ruta jurídica,
¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde el Perú o desde nuestras instituciones para construir una justicia digital, confiable y ética? Recuerdan que cuando iniciábamos hoy día, yo les decía hace un tiempo, Kelsen, ¿qué iba a hablar de justicia digital? ¿Cierto? No, no se conocía la justicia digital. Y aquí propongo algunas líneas de acción que podrán servir incluso como base para políticas públicas o reformas normativas futuras, como estándares para la provisión de datos externos. Y el punto crítico son los datos. Debemos establecer ciertos estándares mínimos, ¿no? Múltiples fuentes independientes, evitar el punto único de fallo, registros de reputación, de penalidades a proveedores negligentes, ¿no? Que existen. Entonces, todos los proveedores que no revisan la previsión, de que no revisaron cuál sería el riesgo, cómo lo prevengo, pues que haya un registro de reputación y penalización a proveedores negligentes, auditorías técnicas periódicas y trazabilidad pública de cambios. Estas medidas lo que hacen es aumentar la fiabilidad y confianza en el sistema. En segundo lugar, el reconocimiento de laudos, ¿no? En los arbitrajes digitales de bajo monto o de consumo, como sucede en Cleros, la plataforma que está en Argentina que les comentaba, el Perú reconoce legalmente los laudos emitidos en blockchain, siempre que se cumplan criterios de transparencia, de trazabilidad y de revisión judicial. El decreto legislativo 1071 del arbitraje podría incorporar esta referencia colocando al país a la vanguardia regional. En tercer lugar, guías probatorias digitales. El Poder Judicial y los centros arbitrales deberían emitir ciertos protocolos, ¿no? Para saber, por ejemplo, cómo es que yo verifico un hash o un sello de tiempo, cómo acredito la autenticidad y la integridad, cómo preservo esa cadena de custodia digital. Esto lo que haría es dar mayor certeza a los jueces, a los árbitros y a los abogados. En cuarto lugar, aquí he colocado la responsabilidad objetiva inmediata, ¿no? Y limitada. Implementar un régimen de responsabilidad objetiva, inmediata y limitada para errores en datos externos, complementando, claro está, con ciertos seguros tecnológicos. Lo que hacen es proteger al usuario sin castigar la innovación, es decir, un equilibrio entre la eficiencia y la justicia. Pues si yo voy a crear algo, también debo prever el riesgo y ver cómo lo soluciono. No voy a crear algo y lo voy a lanzar, ¿no? Y ya ven ustedes cómo lo hacen, cómo lo regulan, qué sucede, ¿no? Como quinto punto, he colocado la protección del consumidor digital. Y aquí hacemos referencia a que las plataformas deben informar al usuario si el contrato se ejecutará automáticamente, si puedo detenerlo y qué riesgos asume. Es decir, debe haber un lenguaje claro, un consentimiento informado y una opción de opt-out, ¿no? Así preservamos la autonomía de la voluntad en entornos digitales. Y por último, y no menos importante, la formación transdisciplinaria. Y este punto nos toca directamente a todos, a los que nos ocupamos en la gestión académica o como docentes, también necesitamos juristas que entiendan de tecnología y tecnólogos que comprendan el derecho. El CEO de Cleros, por ejemplo, no es abogado, pero está inmiscuido en este el mundo del derecho. Entonces, las universidades deben promover equipos mixtos, abogados, ingenieros, auditores, expertos en ética digital, y solo así vamos a diseñar contratos ejecutables y sistemas responsables. Y antes de cerrar, quiero añadir un punto importante entre el blockchain y la tecnología que ya está tocando las puertas, la inteligencia artificial judicial. El Perú dio un primer paso con la ley número 3184814 y su reglamento que se publicó hace poco, que busca establecer, ¿no? ¿Qué principios van a causar o van a ir de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, reconoce el problema, es decir, reconoce qué está sucediendo, nos dice utilícenlo,
pero no la regula. Y esto conecta directamente con el blockchain, ¿no? Entonces, es importante ver cómo garantizamos las decisiones de la ejecución en un sistema automatizado. Desde una mirada ya naturalista, recordando a Javier Hervada, que seguro muchos de ustedes lo han leído, la justicia no solo va a ser un cálculo técnico, ¿no? Sino que es una virtud moral orientada a un bien común. Ni el código, ni el hash, ni el algoritmo pueden sustituir la prudencia humana. Por eso, hay un artículo que también publiqué hace poco en la revista Forcetti, que es importante aplicar un principio rector que podríamos llamar subsidiariedad tecnológica. La tecnología puede asistir, pero lo que nunca, nunca va a poder hacer la tecnología es reemplazar el juicio humano, ¿no? Y esto implica tres compromisos éticos jurídicos. La revisión humana significativa de toda decisión automatizada, la trazabilidad y la auditabilidad de los procesos digitales y la rendición de cuentas algorítmica, es decir, que el ciudadano pueda entender y pueda cuestionar cómo se tomó una decisión. De esta manera, tanto la IA como el blockchain pueden coexistir con la justicia, siempre que no sustituyan su fundamento ético, sino que lo fortalezcan. Y así construiremos una verdadera gobernanza algorítmica responsable. Entonces, ¿cuál es este gran mensaje? Que el derecho no puede limitarse a reaccionar ante la tecnología, ¿no? No tiene que existir la tecnología y luego qué hacemos con el derecho, sino que el derecho debe anticiparse y debe gobernarla. La innovación es bienvenida, pero siempre bajo el principio rector de la dignidad humana y la justicia como bien común. Si nosotros logramos integrar estos principios en las nuevas tecnologías, el blockchain, la IA y los smart contracts no serían un riesgo, sino que van a ser una oportunidad para renovar la confianza en este sistema jurídico y devolverle la justicia a su esencia, ser una justicia humana, justa y transparente, ¿no? Y ya llegando al cierre de estas ideas, eh, me gustaría ver cuáles son o cómo podemos armar las conclusiones de todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? La primera idea clave es que el blockchain no es un fin, es un medio, ¿no? El blockchain no es un objetivo por sí mismo, no es una solución mágica a todos los problemas del sistema judicial o de la gestión pública. Es una herramienta poderosa, sí, para reconstruir la justicia en nuestros sistemas institucionales. Cuando nosotros la utilizamos con rigor, permite reducir los costos de verificación, nos permite acelerar los trámites y sobre todo garantizar la integridad de la información. Por ejemplo, un expediente sellado con blockchain no necesita certificaciones sucesivas, no necesita validaciones intermediarias y su autenticidad se acredita matemáticamente. Entonces, si nosotros pensamos en términos de eficiencia pública, esta tecnología puede ayudar a que un trámite que hoy demora semanas se resuelva en horas, ¿no? Y si lo pensamos desde el derecho probatorio, puede significar también un paso enorme hacia la transparencia y la trazabilidad procesal. Pero, y esto es importante subrayarlo, no basta con digitalizar la burocracia, ¿no? El verdadero camino viene cuando digitalizamos la confianza. Entonces, el blockchain no reemplaza la ética institucional, la refuerza cuando las personas detrás del sistema actúan con honestidad. Una segunda idea con la que quiero que nos quedemos es que los smart contracts no piensan, sino que los smart contracts ejecutan, ¿no? Ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchos piensan o consideran que es al revés, ¿no? A veces cuando hablamos de contratos inteligentes pensamos que el sistema decide y no es así.
Un smart contract no piensa ni interpreta, simplemente ejecuta ya instrucciones predeterminadas, predefinidas, ¿no? Ya instrucciones que yo le he ido alimentando. Entonces, su fortaleza, que es la automatización, es también su límite. Y ahí es donde el derecho debe intervenir con inteligencia. Cuando estos contratos dependen de datos externos, de variables que nosotros no controlamos directamente, surgen nuevos riesgos, errores, manipulaciones o quizás hasta fallas tecnológicas. Y ante este escenario que hemos visto, el derecho no puede llegar tarde, ¿no? Debe anticiparse a estándares claros, a cláusulas de responsabilidad bien diseñadas, auditorías periódicas, a regímenes de responsabilidad ajustados al riesgo. Entonces, en otras palabras, la función del derecho no es detener la tecnología, sino encauzarla. Así como el cauce no frena el río, pero le da forma, le da dirección, el marco jurídico le da sentido y límite a la innovación. Y este principio es más necesario que nunca. ¿Por qué? Porque la automatización sin supervisión puede ser eficiente, sí, pero también puede ser injusta, ¿no? Por eso detrás de cada algoritmo siempre debe haber un jurista capaz de preguntar, capaz de auditar y decidir con criterio humano. Una tercera idea clave que me gustaría que tengan el día de hoy en cuenta es que la justicia es más que un cumplimiento automático, ¿no? Y quizás sea la más importante de todas. La justicia, que es nuestra razón de ser, es mucho más que la ejecución automática de un contrato o la trazabilidad de un expediente. La tecnología debe servir esos fines, no sustituirlos. Podemos automatizar la verificación de los hechos, pero no podemos automatizar la conciencia moral. Podemos codificar reglas, podemos codificar alguna norma en particular, pero lo que no podemos codificar es la prudencia del juez, ¿no? Ni la compasión del derecho. No le podemos decir eso, ¿no? Entonces, cuando mira a la persona detrás de cada caso por resolver es particular. Y aquí entra algo que personalmente me gusta recordar, retomando el pensamiento social de la iglesia, que el progreso técnico solo tiene sentido si está al servicio del ser humano, ¿no? Como dice la encíclica Laudato Si, la innovación debe orientarse al bien común y a la dignidad de la persona. La inteligencia humana, incluida la que crea los algoritmos, es un don, pero también es una responsabilidad moral. Por eso es que nuestro desafío como juristas contemporáneos no es elegir entre el derecho y la tecnología. No, sería imposible que yo les diga eso. A mí me encanta la tecnología, no es una elección que tengamos que hacer, sino que debemos integrarlos éticamente. Debemos humanizar la tecnología y tecnificar el derecho con prudencia. Si logramos todo esto, podemos construir un modelo de justicia digital donde la automatización no reemplace, sino que refuerce, donde la transparencia digital no sustituya la verdad, sino que lo haga más visible y donde la eficiencia no eclipse la humanidad, sino que la potencie. Y antes de despedirme, quiero dejarles una última reflexión, una frase que resume el espíritu de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Eh, la leo, dice, no creo que la tecnología reemplace a los abogados, pero sí que los abogados que entiendan de tecnología van a reemplazar a aquellos que no. No, cuando escribí esa frase pensaba precisamente en este momento histórico en el que estamos viviendo. El derecho está cambiando y quienes ejercemos la abogacía debemos acompañar ese cambio con conocimiento, con prudencia, pero también con decisión. No se trata de convertirnos en programadores, sino de entender cómo la tecnología transforma las relaciones jurídicas para poder guiarlas, interpretarlas y regularlas con justicia, porque el blockchain, la inteligencia artificial o los contratos inteligentes no eliminarán al jurista, ¿no? Pero sí
exigirán un nuevo perfil del abogado, un abogado que sea capaz de dialogar con ingenieros, capaz de entender algoritmos, de mantener viva la mirada ética dentro de la innovación tecnológica. Así que para cerrar, que el blockchain sea un medio, ¿no? No un fin. Quedémonos con esa idea, que los contratos inteligentes ejecutan sin olvidar el juicio humano y que la justicia digital nunca pierda su alma, ¿no? Servir a la persona y el bien común. Esa es, en esencia, la tarea de nuestro tiempo. No temerle a la tecnología, sino gobernarla con justicia. Y bueno, les agradezco mucho por su atención y por acompañarme en esta reflexión. Muchísimas gracias, doctora Carrajo, por la gran presentación que ha tenido usted el día de hoy realizar. Muchas gracias también a las más de 1.100 personas que nos venían acompañando en la sala, aperturando esta semana un tema muy interesante, doctora, novedoso, indudablemente. Quiero compartirle, ya pasando al bloque de consultas, compartir alguna de ellas, alguna de las inquietudes que el público nos ha realizado el día de hoy. A ver, vamos a pasar con la primera pregunta, doctora. A ver, estimada doctora, bueno, la felicitan por su presentación y preguntan lo siguiente. ¿Qué papel cumple el abogado jurista en la redacción y supervisión de contratos inteligentes? En prever un riesgo. El rol que cumple un jurista actualmente con la tecnología y otros ámbitos del derecho es prever un riesgo y apoyar en dar una mirada crítica. Hay abogados que se dedican a la parte académica, ¿no? Y la parte académica es la parte que investiga para que los legisladores puedan tener cimientos al momento de crear o redactar una nueva norma. Y dos, si te encuentras en el ejercicio de la profesión, pues uno de tus deberes es guiar a tu cliente en prever un riesgo. ¿Qué sucede si aplicas esto? ¿Qué cláusulas contractuales tú debes de colocar para que no te puedas ver tan perjudicado ante un posible siniestro? ¿No? Muchas gracias, doctora. Otra inquietud que nos realizaron es la siguiente. Doctora, Perú es uno de los países en el mundo que es vulnerable por los hackers. ¿Cómo el blockchain garantizaría lo que usted indicó respecto a la trazabilidad? Ese es un punto bastante importante. No solo el Perú, ¿no? Ha sucedido en términos internacionales que, por ejemplo, para evadir una criptotransacción, lo que han realizado es colocarlo en una billetera digital, pasarlo a otra, transferirlo a otro, con la finalidad de que no exista un registro o una huella de esto. Sin embargo, a través de estos números hash, de estos registros que podemos acceder en la legislación internacional, se ha podido llegar hasta el punto de partida. Claro está que, como les comentaba en alguna parte de la exposición, en el blockchain no es por nombre, ¿no? No dice Blanca Carrasco, no dice este bloque de Juan Pérez, que es el típico nombre que utilizamos en derecho, sino que tiene un número que es muy similar a nuestro DNI, es un único número y registro y que llega. Es algo que aún faltaría trabajar. Sin embargo, te da mayor seguridad a lo que actualmente tenemos. Es decir, que nos permite llegar hasta donde se inició algo, alguna actividad, algún cambio u otro. Gracias, doctora, por haber hecho también esa consulta. La siguiente pregunta indica lo siguiente. A ver, doctora, ¿qué ocurre con las personas que no tienen acceso a dispositivos, conectividad o alfabetización digital suficiente para comprender o interactuar con contratos inteligentes? ¿Podría la automatización excluir a comunidades rurales, indígenas o vulnerables que dependen de mediadores humanos para acceder a la justicia? Es decir, contrario a su propósito original, pudiera ser que esta nueva tecnología, en lugar de conectar más a la gente, agudice más bien las brechas no solamente tecnológicas, sino sociales. ¿Qué papel debe tener la sociedad y el Estado
frente a estos nuevos problemas que trae consigo los cambios que sabemos son inevitables a largo plazo? Gracias, Jimmy, por la pregunta. Ese es un problema social bastante importante que nosotros, desde distintos ámbitos, se tiene que acatar e iniciando desde el Estado, ¿no? Cuando surgió o cuando cuando se dio la pandemia en el año 2020, vimos en el tema de educación, por ejemplo, que no todos podían acceder a la educación porque no tenían un celular, no tenían una laptop, no tenían internet o apenas tenían luz, ¿no? Es como este cambio que les comentaba al iniciar de la electricidad. Antes de la electricidad todos usaban velas o un mechero, ¿no? Para poder alumbrarse. Luego, con el tiempo, siguió la electricidad. Es un cambio progresivo, quizás no todos estemos al alcance, pero la idea es no generar brechas. La idea es trabajar de manera conjunta con el Estado u opciones distintas con las cuales ellos les permitan también ser parte de este nuevo cambio, de esta cuarta revolución industrial. Gracias, doctora, por haber hecho también esa consulta. Em, Doctora, en sencillo, nos preguntan, ¿no? ¿Podría el blockchain contribuir a reducir la corrupción o el fraude en el sector público? Creo que se Sí. refiere a una respuesta muy puntual, muy puntual. No, me parece súper interesante la pregunta. ¿Podría reducirlo? Sí, porque se supone, no se supone, bueno, el blockchain es una tecnología a la cual tenemos acceso todas las personas. Es un trabajo duro el tema de la corrupción, pero evitaría porque le generaría alerta a que las demás personas se puedan enterar, ¿no? Por ejemplo, de repente algunas personas ahora escondidas o informando otras pueden hacer un cambio entre otro, pero en esta oportunidad todo va a quedar registrado y todos se van a enterar. No es que en unos 5 años o 10 años o cuando termine su función se va a enterar de ese cambio, sino que de manera inmediata todas las partes que están involucradas o todo el sector o toda la institución va a tener conocimiento de ello. Y no todos estamos de la mano con la corrupción, ¿no? Siempre hay alguien que va a decir qué está sucediendo aquí y lo va a informar. Entonces, no hablaríamos de una reducción del 100%, pero considero que es un paso importante para empezar a reducir. Claro, me dirán, pero ya cuando conozcan el blockchain se inventarán nuevas formas. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que seguir repensando cómo evitar que sucedan dichas acciones. Muchas gracias, doctora, por haber resuelto también esa pregunta. A ver, doctora Carrasco, ¿considera que la automatización de la justicia mediante contratos inteligentes podría afectar la discrecionalidad judicial? No podría afectarlo si nosotros lo vemos desde el punto de partida de que un contrato inteligente ejecuta disposiciones o la manera como tú lo has alimentado que va a responder. Desde ese punto de partida entiendo que un contrato inteligente por sí solo no es una nueva modalidad de contrato, sino que es la manera de ejecución. Por otro lado, si yo acepto esos términos y condiciones de revisión o de ejecución de un contrato, siempre, y es lo que yo propongo, siempre debe haber detrás un humano que supervise y oriente todo lo que se está realizando, porque puede llegar información o proveedores de datos externos que puede llegar a un fallo o a un error en la decisión, ¿no? Es decir, no hablo solamente del juez en particular, pero que siempre debe haber una supervisión humana de por medio para resolver este tipo de situaciones que pueda supervisar. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Otra inquietud que tenemos aquí para compartirle es, eh, doctora, ¿de qué manera deberían adaptarse los programas universitarios de derecho para incorporar el estudio del blockchain? Y eso es bastante importante. Yo consideraría que todas las mallas curriculares de las escuelas de derecho y de todas las escuelas deberían introducir cursos relacionados a las nuevas tecnologías.
quizás no para que seamos ingenieros como tal, ¿no? Porque creo que aquí la mayoría somos abogados o estudiamos derecho, ¿no? Sino relacionados o vinculados a nuestra carrera, ¿no? Que sea necesario. Así como en alguna oportunidad se planteó realizar o llevar idiomas relacionados a nuestra carrera, es importante llevar o tener asignaturas de las nuevas tecnologías y su relación al derecho. Hace poco actualizamos una malla curricular de una universidad en la cual se incluyeron estas asignaturas que para mí son esenciales. Entenderlas ahorita es básico. Es básico como la matemática, comunicación, es básico y es importante porque es el hoy. Si nosotros no lo entendemos, ¿quién lo va a entender? ¿Y cómo lo regulamos? ¿Cómo lo criticamos? ¿O cómo proponemos si no lo conocemos? ¿Cómo le digo a mi cliente que debe de prevenir, qué acción tomar, cómo se debe de cuidar, cómo se tiene que proteger? Gracias, gracias, doctora. Sí, efectivamente, hay que estar en la vanguardia también a nivel académico universitario, toda la razón. Doctora, ¿qué competencias digitales debe desarrollar el abogado contemporáneo para interactuar con tecnologías como los contratos inteligentes, que usted ya nos lo ha explicado? Ok. Eh, los contratos inteligentes van a utilizar esta tecnología del blockchain para hacer con los contratos inteligentes como tal, igual como hablamos de de las criptomonedas, ¿no? Utilizan esta tecnología para que puedan funcionar como tal. Y lo interesante de ello, o las competencias, que era la pregunta, las competencias que debe de tener un abogado que debe desarrollar es la visión tecnológica y el abrazar estos nuevos cambios, ¿no? El estar en constante actualización de manera perenne y no quedarnos con los de siempre. Es visionar, es pensar en lo que puede suceder, revisar qué sucede en otros países, ¿no? Cuando observemos o escuchamos sobre algo nuevo que sucede es porque va a llegar acá. Igual recuerdan cuando en el año 2020 se hablaba ya en otros países que estaba la pandemia y muchos de nosotros, me incluyo, creo que no lo pensamos, pensamos que no iba a llegar acá, ¿cierto? Y no fuimos previsibles. No hice sistemas de contingencia con la finalidad de que no me pueda suceder algo. O cómo es que trato de prever esta situación, ¿no? Entonces, el abogado que se quiere ahora es un abogado que pueda tener distintas competencias, pero entre las principales considero que es la adaptabilidad al cambio y la segunda es la prevención de riesgos. Gracias, doctora. Vamos a pasar ahora ya a las últimas consultas de esta sesión. Em, Doctora, ¿qué sabemos de los costos operativos al implementar el blockchain? ¿Sería posible también para el sector privado? ¿Estaríamos hablando de un servicio específicamente? Los costos operativos en relación a todos los beneficios, creo que va a ser prudente. Es cuando tú haces una remodelación de tu casa que va a ser importante porque te va a beneficiar un cierto tiempo. Por lo cual, si nosotros hablamos de un costo, valor y los beneficios que vas a tener, pues es bastante conveniente. Por ejemplo, si nosotros, yo estuve estudiando también bastante en la emisión y creación de títulos valores a través del blockchain em, y en la desmaterialización de los títulos valores, ¿no? A través de esta plataforma, a través de esta tecnología, pues en el Perú, como sabemos, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Títulos Valores, los títulos valores solo se desmaterializan a través de una institución de compensación y liquidación de valores que es Cavali, a la cual nosotros le pagamos por desmaterializar los títulos valores. ¿Qué sucedería si utilizamos la tecnología del blockchain para que podamos utilizarlo para estas actividades? De igual manera, si lo vemos por un tema de costo-beneficio, considero que el costo podría, en la implementación, podría ser una inversión
a corto y mediano plazo en todos los riesgos y cómo voy a tener seguridad y confianza en los actos jurídicos que se den día a día. Muchas gracias, doctora. Y rápidamente le comparto la última inquietud de esta mañana, doctora. ¿Cómo usted visualiza el futuro de la justicia en un entorno donde la tecnología blockchain y la inteligencia artificial se integren plenamente, doctora? ¿Cómo es que la tecnología, el blockchain y la inteligencia artificial se integren? Sí. ¿Cómo es que Ya, visualiza usted el futuro de ambas respecto a la justicia? ya. Uno, para que se integre la tecnología, la inteligencia artificial y el blockchain con la justicia, es importante jamás olvidar qué es la justicia, ¿no? Más allá de lo que recordados filósofos decían de dar a cada uno lo suyo y cómo ha ido poco a poco evolucionando su concepto, siempre la justicia es la misma, desde siempre. Entonces, hay principios éticos, hay valores que yo no puedo renunciar o que son inamovibles ante la nueva tecnología, ¿no? Y la única manera de poner o de que exista que coexistan la tecnología con la justicia es que siempre se respete la justicia, que se conozca los límites hasta dónde yo le voy a permitir a la justicia que pueda ingresar. Disculpe, a las tecnologías que pueda ingresar. Y no es que yo le diga no a las nuevas tecnologías, sino que significa que yo le voy a poner un límite que son irrenunciables. La justicia es una hoy, mañana, así se llama el día de hoy, justicia digital. Y nosotros debemos de proponer estos criterios o estas, hasta dónde se puede permitir. Aún estamos ingresando a todo ello. Recién tenemos esta ley y el reglamento que salió hace poco, pero que lamentablemente no hablan en relación a la justicia en ningún caso, ni los configura como tal. Estamos en pañales en este tema, pero me gustaría o me encantaría que el legislador nunca se olvide de la justicia para que no se vean otros derechos afectados, porque si no, si nos olvidamos que existe la justicia, y nos endulzamos con la tecnología y quiero innovar, olvidándonos de ello, pues todo sería un caos o todo va a ser un caos. Muchas gracias, doctora Carrasco, por haber absuelto a las consultas o a la gran mayoría de ellas. Esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico, doctora. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que nos Muchas han gracias. acompañado hasta este instante. Yo le cedo unos segundos, doctora, para que pueda despedirse del atento público que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, Jimmy, por el pase. Y bueno, me emociona mucho ver a tantos participantes, somos más de 1000 personas. Este es un tema que es reitero, es el hoy y es importante conocerlo. Si bien somos abogados, no podemos ser ajenos a qué es la inteligencia artificial, a qué es el blockchain y cómo y hasta dónde podemos aplicarlo, qué es necesario regular, qué nos falta y cómo podemos proteger a nuestros clientes. Los felicito por estar el día de hoy en esta conferencia, no solo en esta, sino en todas, y agradezco bastante al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta gran iniciativa que nos permite a nosotros actualizarnos de manera constante. Gracias, Jimmy, por la invitación. Gracias nuevamente, doctora. Que continúe teniendo un buen día, buen inicio de semana. Lo mismo deseo también para todas las personas que nos han acompañado esta mañana. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.